Eh, bueno, permítame orar antes de empezar, perdón. Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por esta mañana que nos regalas. Dios, juntos queremos ponernos delante de ti y sobre todo agradecerte la bendición de poder buscar tu rostro, de poder buscar tu presencia esta mañana y recibir de ti antes que nada, Dios, el alimento y la inspiración, las fuerzas, Dios, que necesitamos, Padre, como tus hijos, para cada día, Dios, vivir en rectitud y cada día, Dios, vivir siendo, Dios, los hombres y las mujeres, Padre, que tú quieres que seamos como líderes de tu pueblo. Gracias por mis hermanos. Oramos a ti para que, Señor, tú te quedes a nuestro lado. Y Padre, te agradecemos la bondad y la compasión que tienes para con nuestra vida. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas. Quédate con nosotros y Dios te lo oramos en Jesús. Amén. Nehemías 5, el verso 1 al 3 dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Estaban pasando por situaciones difíciles. Podemos imaginar que de pronto dejaron los campos, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para involucrarse en la reconstrucción de la muralla. Pudo haber sido. También se dice que hubo una especie de sequía que venía azotando esta región y realmente el alimento era escaso y era difícil poder allegarse los alimentos. Pero no solamente tenían este problema, dice que ya ellos no tenían dinero y lo que ellos estaban haciendo era endeudarse para poder tener que comer. Si seguimos leyendo el verso 4 al 5, dice: había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Ahora no solamente no tenían dinero, no tenían comida, no tenían dinero, pero ahora estaban inclusive hasta empeñando para poder pagar el tributo al rey, los impuestos, dice. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, nuestros hijos y los suyos son iguales. A nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Algo que puedes imaginarte detrás de lo que estamos escuchando es que sin entenderlo, ¿no? De pronto nos damos cuenta que el enemigo somos nosotros. Dentro del pueblo de Dios, dentro de los líderes principales, dentro de la gente que pudiente, podemos decirlo así, la gente que tenía más dinero, se enriquecía, y los pobres eran personas que estaban teniendo cada vez más y más dificultad. Así que los compatriotas algunos compatriotas se estaban enriqueciendo a costa de la gente que era más pobre. Así que la moral estaba muy baja por la condición tan desesperada en que se encontraban, pero también por la injusticia y el trato abusivo del que eran objeto.
Pensar en esto es algo difícil para un líder, ¿no? Ver que el problema ahora no era externo, sino más bien interno. Y si ves a Nehemías en las situaciones pasadas, ¿recuerdas qué hizo? Tobías, Zorobabel, todos estos hombres que estaban ahí alrededor queriendo lastimar su autoestima, lastimar su corazón. Y mira lo que estaban, lo que él hacía. Él iba y oraba, ¿te acuerdas? Él iba y clamaba, él iba y pedía a Dios. Así reaccionó ante la crisis que venía externa, pero ahora, ¿qué iba a hacer Nehemías? Si seguimos leyendo, te vas a percatar que al darse cuenta de esta triste situación, Nehemías se indignó. Él se enojó y dice la escritura que se llenó de mucho ira, con un enojo bastante fuerte. Dice que Nehemías estaba enojado por su egoísmo, codicia e insensibilidad. Eran los líderes de mayor influencia, la gente que tenía más dinero, la gente que estaba en mejor posición, y ellos estaban rompiendo con algunas leyes que son muy importantes para los judíos, y quizás la distancia que ahora tenían de esta crisis también espiritual que tenían, les había hecho olvidar convicciones de vida esenciales, tales como esta de que la ayuda que daban a los necesitados no debía de causarles a ellos más bien una riqueza, sino más bien es algo bueno que yo voy a hacer. Ellos no debían de cobrar intereses y tampoco debían de tomar esclavos a otros judíos. Eran leyes de convivencia entre el pueblo de Dios que eran esenciales, y estaba habiendo injusticia. Por un momento pareciera ser que las convicciones morales, civiles, las convicciones espirituales que los judíos solían tener, ahora en este momento de crisis se les había olvidado. Y en este nuevo proyecto ahora la situación estaba complicándose. Algo que debes de entender entonces es que los nobles de Israel desobedecían la voluntad revelada de Dios, daban mayor prioridad a su prosperidad que al bienestar de los demás, y daban mayor prioridad a la gratificación presente que a la bendición permanente. Ellos estaban queriendo lo placentero, lo que es más rápido, lo que puedes obtener en el momento, que pensar más adelante Dios va a ver por mí. Pero ellos querían sacar provecho, ellos querían enriquecerse, ellos querían tener esta oportunidad de allegarse dinero. Cuando seguimos leyendo, y cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo, y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Acabo de volver a enviar el canal por si tienen algún problema. Pero regresamos. Dice, cuando oí sus palabras de protesta, eso fue lo que pasó con Nehemías. Él se enojó y él tuvo que pensar. Dice, reflexioné y entendí lo que debía de hacer. Reprendí a los nobles, reprendí a los gobernantes, reprendí a estas personas principales, líderes,
porque era inconcebible que lo que ellos estaban haciendo. Estaban rompiendo estas leyes que son esenciales en la convivencia de los judíos. Dice, allí les recriminé, ¿hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Él inició un trabajo, inclusive desde que estaba en Susa, la ciudad donde estaban exiliados. Él había también promovido, y en su regreso él también trajo judíos, y quizás algo que pudo haber pasado es que también él tenía una posición bastante fuerte económicamente, y él pudo haber traído a la gente, pudo haber pagado para traerse a sus hermanos judíos, dice, y ahora ustedes quieren vender a sus hermanos. Yo los rescato y ahora ustedes los venden, pero se los venden entre ustedes mismos. De verdad que era una situación muy, muy lamentable. Dice, todos se quedaban callados, pues no sabían qué responder. Claro, estaban haciendo algo que no era recto. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados, ahora yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y esto les hice jurar que cumplieran su promesa. Nehemías pensó muy bien lo que iba a hacer. Nehemías estaba muy enojado, pero hay una diferencia de estar enojado a actuar de manera iracunda, de manera sin pensar, de manera que cuando tú te enojas, hay una diferencia, como el Señor Jesús, es algo muy similar lo que hizo Nehemías. El Señor Jesús, cuando echa fuera los mercaderes del templo, dice la Escritura que se hizo un látigo, tomó unas cuerdas y se hizo un látigo. Él pensó lo que iba a hacer, y pensó si correspondía a un líder tomar una acción de esta naturaleza, y Nehemías hizo esto. Consideró todos los detalles y realmente hizo un plan y dijo, ok, esto es lo que se tiene que hacer. Lo que estaban haciendo los judíos, estos hombres, los que tenían dinero, los que tenían posición, los gobernantes, estaban imitando exactamente lo que hacían los de afuera. Y a veces lo que hacen las demás personas nos tienta a ser como ellos, nos pareciera ser que nos muestran un camino que deberíamos de seguir, pero no es el nuestro. El nuestro es ser personas espirituales, ser personas que responden a Dios y que cambian por Dios. En el capítulo 14, en el verso 14 dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que correspondía como gobernador. En cambio, yo por temor a Dios no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Este líder, Nehemías, no permitió que hubiera conflicto de intereses. No permitió que mientras ellos estaban al frente se hablara mal de sus vidas, en algo que también a ellos los tenía comprometidos, los tenía unidos al mismo sentir. Él decidió mantenerse ajeno a cualquier circunstancia que pareciera que él estaba buscando sacar provecho de
de lo que estaban realizando en el pueblo. En otras palabras, él tenía un ejemplo de integridad personal. Y cuando pensamos en esto, nosotros podríamos ser, como empezamos hablando, ¿no? El enemigo verdadero cuando se trata de nuestra integridad, cuando se trata de, básicamente, de nuestro ejemplo, básicamente de nuestra vida. Hemos estado hablando acerca de lo que ven los hermanos. Se dice para los que criamos niños que nuestros hijos no hacen lo que les decimos que hagan. En esencia, lo que más hacen, lo más fuerte es lo que ven. Y exactamente esto es lo que sucede con nosotros en la iglesia como líderes. Se trata de nuestra integridad, se trata de lo que Jesús decía, que los discípulos no iban a ser más que su maestro, y debemos de mirarnos a nosotros y pensar, este es nuestro llamado, a ser íntegros, si estoy comprometido con una causa de la iglesia, yo debo ser el primero en que mi vida esté ahí, siendo sacrificada, siendo apasionada, siendo recta, siendo espiritual, y nuestro ejemplo de vida en cada área, en nuestro trato con los hermanos, debe de ser íntegro. Debemos de imitar realmente los caminos de Dios. Nunca debemos de ser como los líderes en el mundo, como sacar provecho de nuestra posición. Así que quiero terminar con esto. Los 3 motivos más importantes en el liderazgo que nos enseñan es este capítulo 5 de Nehemías. Dice la Escritura que Nehemías temió a Dios. Tener temor a Dios es básico como líderes, porque esto nos ayuda a nosotros a entender, no voy a poder burlarme de Dios. Es esencial entender, si yo no estoy cerca de Dios, yo no voy a poder burlar de Él. Y de alguna manera esa falta de cercanía de Dios se va a ser evidente. Si yo quiero dirigir el pueblo de Dios, si yo quiero llevarlo a tener más compromiso, más del que yo tengo, no creo. Debemos de tener temor a Dios y también debemos de ser sensibles a la necesidad del pueblo. Debemos de ser sensibles con las cosas que los hermanos sufren, con las cosas que los hermanos están pasando por esas dificultades. Y debemos estar dispuestos a hacer sacrificios personales, buscando ayudar y buscando estar cerca de los hermanos. Por último, debemos de estar motivados, entendiendo que la bendición de Dios es lo que más nos debe de importar sobre cualquier cosa, inclusive sobre si tenemos o no una respuesta de gratitud de parte de los hermanos. Esas cosas no deben de estar en nuestra mente. Yo creo que debe de estar el hecho, la cosa más profunda es, yo lo hago por Dios, lo hago porque esto es lo que corresponde a un hijo de Dios, un líder. Buscar la aprobación de Dios y no la bendición humana, ¿no? Porque es temporal. Los humanos somos, sí, damos de manera muy limitada, pero cuando pensamos en Dios, sabemos que Dios es alguien que puede dar de una manera muy importante. Bueno, estamos aquí y lo que queremos sin duda es que esto en nuestra vida exista, y vamos a tomar un tiempo ahora para separarnos y orar con nuestras parejas y ponernos en las manos de Dios. Así que gracias de nuevo por estar. Voy a orar y después nos podemos poner a orar juntos con nuestras parejas. Gracias. Querido Padre, te agradezco, Dios, que nos regalas este tiempo. Nos ponemos en tus manos y deseamos ser líderes íntegros, Dios. Queremos mirar hacia nuestra propia vida
Dios, y entender que muchas veces nosotros vamos a ser el enemigo, Dios, principal en una tarea como esta también, cuando fallamos en nuestra integridad, cuando fallamos en nuestro temor a ti, Dios, cuando fallamos, Dios, de mirar las necesidades de tu pueblo, las necesidades de nuestros hermanos. Padre, queremos, Señor, solo agradarte a ti y hacer esto porque, Dios, tú lo mereces, porque, Dios, porque Jesús murió por nosotros, porque Él es nuestro ejemplo, Dios, de vida, de integridad. Él fue alguien que hizo las cosas, que nos llamó a imitarlo, y así ayúdanos a tener esta convicción, al igual que líderes espirituales como Nehemías, que cerca de ti entendían, Dios, que la integridad, Padre, es básica en nuestra vida como discípulos. Gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, y Padre, nos ponemos en tus manos, y ahora que vamos a orar juntos, Dios, que tú, Dios, nos escuches y nos permitas, Dios, seguir trabajando para reconstruir espiritualmente nuestra iglesia, nuestras vidas. Dios, ese Jesús, Padre, en quien te pido estas cosas. Amén. Entonces vamos a regresar a